justamente sobre el panorama global de las regiones de nuestro país con el señor Carlos Durán, que como dijimos es el presidente de Perú Cámaras y que ha leído detenidamente tanto el plan Impulso Perú, presentado por el MEF, como el plan sobre regiones de la Sociedad Nacional de Industrias. Carlos Durán, buenos días. Muy buenos días, señor Carvalho. Buenos días, señora Huerta. ¿Qué es lo que proponen ustedes? Ustedes son una red que está presente en todas las regiones de nuestro país y una de las instituciones económicas más antiguas que hay en nuestro país. ¿Qué constatación hacen ustedes sobre lo que debemos impulsar verdaderamente para reactivar la economía en las regiones de nuestro país? Bueno, en primer lugar, no podemos estar menos de acuerdo con lo que ha planteado el ministro de Economía y Finanzas en el sentido de que lo que se tiene que restituir en el país es la confianza. Mientras no haya confianza, ni los actores económicos, ni la población, ni la ciudadanía va a seguir generando los incentivos necesarios para poder contribuir a un crecimiento sostenido, sobre todo de la actividad económica en el país y obviamente en las regiones. Ese primer paso es muy difícil de construir ante las circunstancias en las que nos encontramos. Me refiero a el generar confianza. Claro, exactamente. Es muy fácil quebrar la confianza, es muy difícil recuperarla, más aún cuando estamos confundiendo noticias políticas con noticias policiales. O sea, es un tema netamente de una crisis de confianza generado por factores ya no solamente económicos, que pueden ser el contexto global, la pandemia, la crisis económica de los grandes bloques económicos en el mundo, la guerra y la invasión de Rusia a Ucrania. Ya es un tema de agenda interna, que tenemos una polarización exacerbada y lo que ha generado es evidentemente un sentimiento de desconfianza en general en todos los agentes económicos, incluyendo los ciudadanos, los consumidores, ¿no? Y esto ha significado para nosotros el atender el llamado del ministro de Economía y Finanzas para exponer su plan de Impulsa Perú, y creemos y fundamentalmente que sus medidas de corto plazo tienen mucho sentido en el camino a la reactivación económica, sobre todo que tiene que ver con gatillar muchas inversiones públicas que están paradas. Estábamos conversando y escuchando hace un momento a los vecinos y a los ciudadanos que manifestaban su preocupación por obras como la prolongación de Ramiro Prialé, por obras que están pendientes. En muchas de las regiones en el país se estiman cerca de 30.000 millones de soles en obras paralizadas por diferentes razones, controversias, malos expedientes, adendas que no se cumplen, etcétera. Entonces, hay una vocación de gatillar eso y a la vez fortalecer nuevamente las alianzas público-privadas, que tienen que ver justamente con obras de infraestructura, que es la otra fuente de crecimiento y de desarrollo a nivel nacional y que tiene más bien que ver con un aspecto fundamental que es elevar la competitividad del país. Hay cerca de 100.000 millones de dólares en obras de infraestructura que están planificadas y que necesitan empezar a relanzarse. 100.000 millones de dólares. De dólares. Estamos hablando de la mitad de nuestro PBI. Exactamente, ¿no? En obras de infraestructura que deberían ser priorizadas, están parte de ellas priorizadas en el Plan Nacional de Competitividad, están además muchas de ellas encarpetadas, en camino a hacerse expedientes a través de Proinversión. Es un tema que también el ministro nos manifestó, la intención de mover, darle más velocidad, más agilidad, más eficiencia a Proinversión. No está teniendo los estándares, digamos, en promedio de proyectos aprobados y proyectos colocados a través de Proinversión. Entonces, hay un conjunto de medidas que forman parte del Impulsa Perú que tienen que ver con inversión, que tienen que ver con generación de empleo, pero a su vez hay un capítulo también importante que tiene que ver con compensar y mitigar en algo la difícil situación que están pasando hoy en día poblaciones vulnerables de nuestro país, que cada vez son mayores por la precarización del empleo y por el incremento en la informalidad, para poder compensar esta subida de precios, esta pérdida de poder adquisitivo, esta caída de ingresos promedio a través de bonos y subsidios que creemos que son importantes también de atender de manera inmediata, ¿no? Si ponemos la lupa sobre cada región, ¿cuál diría usted que es la que necesita una inyección más fuerte, ¿no?, de inversiones? ¿Cuál necesita recuperarse con más fuerza, con más voluntad? A ver, yo creo que ahí deberíamos de mirar entonces el indicador de competitividad regional que tiene el Perú, ¿no?, y que se monitorea de manera continua. Entonces habría que ir a priorizar aquellas regiones cuyo índice de competitividad regional es mucho más bajo. Entonces habría que ir quizás de las regiones que están desde el puesto 25
al puesto 15. Digamos, por ejemplo. Por ejemplo, Huancavelica, Ayacucho, muchas regiones de la Amazonía, ¿no es cierto? Que evidentemente son las regiones que mayores brechas de infraestructura tienen, mayores brechas y problemas de conectividad tienen. Mencionaban el problema de la carretera central, lo acaba de mencionar Mabel. La conectividad entre la Sierra Central y la capital o la costa es básicamente la carretera central. Y sabemos que cada vez está más precaria, cada vez le resta mayor competitividad a la salida de los productos. Uno de los problemas que tienen los alimentos agrícolas que llegan al mercado de los consumidores es justamente la pérdida de casi un 30% que se pierde en el proceso logístico de los alimentos. Entonces, eso genera a su vez que lleguen menos alimentos a los mercados y en una situación de estrés sube el precio. Sí, señor Durán, usted ha hecho el elogio del plan Impulso Perú presentado por el MEF. ¿Diría usted que este plan es compatible con el documento Consenso por el Perú que el presidente llevó a su reunión con el señor Williams? Ahí yo creo que hay ciertos aspectos que no tienen una coherencia. Y nuevamente ese es el otro concepto y la otra palabra que creo que es importante y se conversó con el ministro de Economía. Confianza es uno de los aspectos que tenemos que mejorar, pero también tenemos que llegar a la coherencia en las políticas públicas. No que lo que hace un sector termine el otro sector complicándolo, malográndolo, como está pasando con el tema de laboral, ¿no es cierto? Entonces, en el tema del paquete o el plan de lo que se ha planteado, lo que se ha conocido del Consenso por el Perú, hay algunos aspectos que creo que podrían generar más bien preocupación, ¿no? Este tema de eliminar de la Constitución el rol subsidiario del Estado, y hay que saber un poco más también de los detalles de estos proyectos de ley que se están enviando al Congreso y que se piden que se aprueben. No necesariamente tienen la calidad ni la orientación que se necesita para mejorar la economía del país. Muchas gracias por su presencia, Carlos Durán. Recuerdo que usted es el presidente de Perú Cámaras, que reúne a las cámaras de comercio de todas las regiones de nuestro país. A las 9:30, momento de hacer una pausa antes de volver a ampliación de noticias.